A continuación, explicaremos la diferencia entre la rapidez media y la velocidad media. Para ello, vamos a dar los conceptos de lo que es la rapidez media y la velocidad media. La primera es la trayectoria o distancia en metros que un cuerpo recorre en la unidad de tiempo. Se calcula dividiendo la trayectoria por el tiempo que tarda un cuerpo para realizar el movimiento. Como la rapidez tiene en cuenta la trayectoria, es una medida escalar. La velocidad media son los metros que se desplaza un cuerpo en la unidad de tiempo. Se calcula dividiendo el desplazamiento por el tiempo que tarda ese cuerpo en realizar el movimiento. Como en esta velocidad media se tiene en cuenta el desplazamiento, es una medida vectorial. En estas tarjetas aparecen los enlaces de tutoriales sobre trayectoria y desplazamiento, también sobre el movimiento y las clases de movimiento. Para interpretar mejor los conceptos que se dan en este tutorial, los estamos invitando a que los visiten e inclusive los compartan. También se pueden suscribir a este canal y activar la campanita para recibir notificaciones. La rapidez media resulta de dividir la trayectoria o distancia recorrida por el tiempo en que tarda ese movimiento, y la velocidad media, que es una medida vectorial que se identifica con esta flecha en la parte superior. Ella resulta de dividir el valor del desplazamiento por el tiempo en que se realiza el movimiento. Hallemos la rapidez media y la velocidad media en el siguiente ejercicio. Aquí se tiene una pista atlética cuya longitud es de 1500 metros y una atleta realiza este recorrido y tarda 800 segundos. Aquí en el punto de partida, esta es la posición inicial, o sea, el punto cero, y esta es la posición final, que viene a ser el punto 1500 metros. Aplicamos la fórmula de la rapidez media. La trayectoria o distancia son los 1500 metros dividida por el tiempo, que fue este valor, y se obtiene como resultado que la rapidez media es de 1.88 metros sobre segundo. Este resultado indica que esta atleta durante la competencia recorre 1.88 metros por cada segundo. Pasamos a averiguar la velocidad media. El desplazamiento resulta de restarle a la posición final la posición inicial. Se hace el reemplazo de los valores, posición final menos la posición inicial, dividida por el tiempo, y esto nos da una velocidad media de más 1.88 metros sobre segundo. Como esta es una medida vectorial, debe tener signo para indicar la orientación de ese desplazamiento. Este signo positivo nos está indicando que el desplazamiento fue, en este caso, hacia la derecha, y que durante su desplazamiento por cada segundo recorre una distancia de 1.88 metros siempre hacia la derecha. Analicemos un segundo ejercicio. Aquí podemos ver en la gráfica una colina. Desde la base hasta la cima hay un total de 20 kilómetros, distancia marcada en kilómetros. Un motociclista parte desde el punto o posición 10 kilómetros y asciende hasta la cima, que está marcada como 20 kilómetros. Luego se regresa y desciende hasta el punto marcado con el 5 kilómetros. Vamos a averiguar la rapidez media y la velocidad media de ese motociclista en estos dos movimientos. Aquí tenemos que este es el punto de partida, posición inicial, y esta es la posición final. Hallemos primero la rapidez media, en donde se suman las dos distancias recorridas y se divide por la suma de los dos tiempos empleados. La primera distancia va desde el punto 10 hasta el 20,
En este ascenso recorrió 10 kilómetros y el tiempo que tardó fue de 0.2 horas. En el segundo movimiento, desde el punto 20 hasta el punto 5 son 15 kilómetros y tardó 0.3 horas. Las distancias y el tiempo se reemplazan en la fórmula y al realizar la operación se obtiene como resultado que la rapidez media es de 50 kilómetros por hora. Esto quiere decir que por cada hora el motociclista recorrerá 50 kilómetros. En segundo lugar, averiguamos la velocidad media. A la posición final se le resta la posición inicial. Se reemplazan los valores de las posiciones y de los tiempos y al hacer esta operación se obtiene como resultado una velocidad media de menos 10 kilómetros sobre hora. En este ejercicio la orientación tiene dos sentidos. Hacia arriba, que se identifica con signo positivo, y hacia abajo, que se identifica con signo negativo. Con la interpretación de estos dos ejercicios podemos establecer las diferencias entre la rapidez media y la velocidad media. Primero, la rapidez media es una medida escalar, mientras que la velocidad media es una medida vectorial. Por eso, esta, como es escalar, no se expresa con orientación. En cambio, esta sí se expresa con orientación, o sea, con signo positivo o signo negativo. Para la rapidez media siempre se trabaja con la trayectoria, mientras que para la velocidad media se tiene en cuenta el desplazamiento. Reiteramos que en el tutorial anterior se establecen las diferencias entre trayectoria y desplazamiento. En el primer ejercicio se puede apreciar que cuando se realiza todo el movimiento en un mismo sentido, en este caso fue siempre hacia la derecha o hacia el oriente, se observa que la rapidez media será siempre igual a la velocidad media. Se diferencian única y exclusivamente en que en esta, por ser vectorial, se le coloca el signo para indicar que ese desplazamiento fue hacia la derecha. En cambio, en el segundo ejercicio se aprecia que hubo dos movimientos, pero uno se realizó en sentido ascendente, o sea, positivo, pero el otro fue en sentido contrario, o sea, hacia abajo, en sentido negativo. Cuando en los movimientos hay cambio de orientación, o sea, de sentido, la rapidez media y la velocidad media son diferentes. Con los siguientes ejemplos se puede tener la siguiente conclusión. Cuando se realiza el movimiento siempre en el mismo sentido, en este caso, por ejemplo, este niño en bicicleta, apreciamos un primer movimiento, un segundo movimiento y un tercer movimiento. En todos siempre va hacia la derecha, o sea, hacia el oriente. Cuando los movimientos tienen el mismo sentido, la rapidez media será igual a la velocidad media. En cambio, cuando se realizan los movimientos, aquí en este caso un primer movimiento hacia el oriente o hacia la derecha, un segundo movimiento en el mismo sentido, pero este tercer movimiento cambió de orientación o sentido. Cuando uno o varios movimientos que realiza un cuerpo o una persona y se presentan uno o varios cambios de orientación o sentido, el resultado de la rapidez media será diferente al de la velocidad media. Aquí en la parte inferior de este tutorial, en la descripción, aparecen los enlaces de imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.